Bienvenidos a tu noticiero favorito, Noti Vallejiano. El día de hoy, un día tan hermoso, tenemos el agrado de presentarlos un reportaje exclusivo sobre la vida de Georgette Philippart. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es Georgette Philippart? Georgette Philippart es la esposa del literato César Vallejo. Pero bueno, hoy tendremos invitados que nos hablarán exclusivamente sobre la vida de César Vallejo y su amada esposa Georgette Philippart. Tampoco se pierdan una edición especial de Viajando por el Tiempo, quienes tendremos una invitada súper especial, así que ahí nos vemos. Bueno, verificando el esquema, vamos a analizar un poco lo que es la matriz del subtema referente a nuestro proyecto. Como tema de la 3.1 tenemos aspectos biográficos de Vallejo. Como subtema menor tenemos cualidades de César Vallejo. La encargada es la compañera Chávez Moreno Sonia, la cual buscó, indagó y registró su fuente confiable menor a 5 años según formato APA, vinculado obviamente a su subtema menor. Como tema de la 3.2 tenemos lo que es el emprendimiento cultural. Como subtema menor tenemos la definición del emprendimiento cultural. Los responsables son Ponte Vega Natalia y mi persona, lo cual de la misma forma registramos la fuente según formato APA y fue de una muy buena fuente confiable que está vinculado obviamente a nuestro tema menor. Como parte también del emprendimiento cultural y subtema menor tenemos lo que es la vigencia de la obra de Vallejo. La encargada es la compañera Paredes Amasifón Pierina. De igual manera registra su fuente en formato APA vinculado a su subtema menor. Como tema de la 3.3 tenemos lo que es naturaleza de producto, reportaje. Como subtema menor tenemos lo que es el reportaje. La encargada de este subtema es Obeso Vagas Madeley. También registró su fuente confiable según formato APA, lo cual vincula con su subtema menor designado. Como tema de la 3.4 tenemos el tema designado Georgette Philippart, lo cual tenemos como subtema menor Georgette en Europa. Y los encargados son Quintana Rojas Llanela y Moreno Quiroz Roxana. De igual manera, las compañeras registraron su fuente confiable citado en formato APA, vinculado a su subtema menor. Y por último, como punto final y tema designado tenemos Georgette Philippart. Tenemos vinculado también lo que es el tema menor Georgette en Europa, de la cual participaron los compañeros Hansel Pinedo y Piero Pacheco. De la misma forma, los compañeros adjuntaron su fuente confiable citado en formato APA, que está vinculado a su subtema menor. Criterios: redactar en un borrador a partir de las notas y las ideas subrayadas de forma esquemática. Esto debe ser en un borrador, lo cual debe ser revisado por el profesor para poder ser pasado a limpio en el argumento. Referencias bibliográficas no menores a 5 años. Investigaciones de fuentes, bibliotecas, revistas, libros, obras, etc. Uso de conectores textuales. Esto es muy importante para unir los párrafos, ya que los conectores dan mucha coherencia. Claridad y precisión, lenguaje propio al momento de exponer, al momento de redactar. Los comentarios son realizados mediante la observación del público, ya que esto va a ser visualizado por otras personas, la cual dejarán sus comentarios tanto positivos como negativos en el video. Bienvenidos, amables televidentes, a este su programa Noti Vallejiano. Mi nombre es Sonia Chávez y en esta ocasión les traigo un reportaje muy interesante sobre la biografía, valores y cualidades de nuestro gran escritor César Abraham Vallejo. Como todos sabemos, Vallejo fue un poeta y escritor peruano, considerado no solo como uno de los grandes poetas peruanos más reconocidos del mundo, sino como una de las grandes figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX. Nacido en el año de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad, a pesar de su ascendencia indígena y gallega, sus padres siempre guardaron la esperanza de que al crecer fuera sacerdote.
Enfrentó dificultades financieras que le impidieron continuar sus estudios y fue testigo de la explotación de los trabajadores indígenas. Vallejo trabajó como maestro de escuela y se involucró en círculos intelectuales en Trujillo y en Lima. En el año de 1918 fue injustamente encarcelado por un crimen que no cometió, y aunque finalmente fue liberado, no pudo regresar a su tierra natal. Con el pasar del tiempo, e insatisfecho con la mediocridad local, fijó su mirada en Europa y se embarcó rumbo a París. Sus primeros años en París estuvieron marcados por una extrema pobreza. Pasaron los años y se conectó con escritores e intelectuales como Juan Larrea, Vicente Huidobro, Pablo Neruda y Tristán Tzara. Vallejo trabajó como redactor para periódicos iberoamericanos. Asimismo, fundó la revista Favorables París Poema y el semanario La Semana Parisienne. También estableció la rama parisina del Partido Socialista, quien más tarde fue rebautizado con el nombre de Partido Comunista Peruano. En el año de 1930, Vallejo fue expulsado de París por acusaciones de propaganda comunista y viajó a Madrid, donde volvió a enfrentarse a dificultades económicas. Sin embargo, estableció conexiones con destacados escritores españoles como Miguel de Unamuno, Federico García Lorca y Rafael Alberti. Ya en el año de 1932, tras levantarse la restricción de entrada a París, Vallejo decide regresar y permanecer allí hasta su muerte. Con respecto a la vida personal, a la vida sentimental de Vallejo, bueno, pues cabe mencionar que esta estuvo marcada por relaciones tumultuosas, puesto que se enamoró de María Rosa Sandoval, quien fuera su musa para algunos de sus primeros poemas, pero ella desapareció para salvaguardarlo de su mortal tuberculosis. También tuvo apasionados pero efímeros romances con Mirto y Otilia Villanueva. Luego, en el transcurso del tiempo, conoció a Henriette Maizet, quien fuera su primera pareja francesa, y posteriormente se conoció con Georgette Marie Philippart, quien más adelante pasó a ser su esposa, puesto que contrajeron nupcias en el año de 1934. Referente a su estilo literario, pues vamos a mencionar que el estilo literario vallejiano pues abarcó varios géneros, incluyendo poesías, novelas, cuentos, obras de teatro, ensayos y trabajos periodísticos. Sus escritos a menudo tocaban la angustia existencial, la culpa personal, hacían mención respecto al dolor, la protesta contra el destino, la muerte e incluso el absurdo. También fue un pionero de las técnicas de vanguardia, puesto que inventó palabras, experimentó con la sintaxis y empleó la escritura automática. Entre sus obras más destacadas, bueno, pues vamos a mencionar las siguientes, ¿no? Tenemos a Los Heraldos Negros, tenemos Trilce, Masa, Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz, entre otras, ¿no? También cabe mencionar que entre una de sus obras también muy destacadas se encuentra Paco Yunque. Bien, César Vallejo falleció en París el 15 de abril de 1938, tras reposar durante 32 años en el cementerio de Montreux. Sus restos finalmente fueron trasladados al cementerio de Montparnasse, ¿no? En el año de 1970, gracias a todas aquellas gestiones que realizó su entonces viuda Georgette de Vallejo. Es esto. Continuando con nuestro bloque, no podemos dejar de mencionar todas aquellas cualidades y valores de Vallejo que fueron plasmadas dentro de su bagaje literario y que éstas pues se reflejan a través de cada una de sus obras y que de algún modo pues lo caracterizan. Uno de ellos es su compromiso con la comunicación auténtica y la expresión emocional genuina, destacando con ello pues su singularidad y su búsqueda por romper con la retórica tradicional y de este modo acceder a lugares de lenguaje que permitiera pues transmitir aquella singularidad de su experiencia vivida. En la lírica vallejiana hay demasiadas referencias, ¿no? Referencia a la vida, hace referencia a la esperanza, a la solidaridad,
a la lucha contra el egoísmo y la muerte, y asimismo también hace referencia a ese anhelo, el anhelo de un mundo mejor y la posibilidad segura de poder alcanzarlo, y que esto pues no pueden ni deben pasarse por alto. Por otro lado, también se resalta su capacidad por utilizar un lenguaje idiosincrásico y personal para poder comunicar emociones de manera auténtica y producir una poesía única e inaudita. En general, cada uno de estos valores antes mencionados reflejan el compromiso de Vallejo con la expresión artística auténtica y su capacidad para comunicar su visión del mundo de una manera original e impactante. Por otro lado, en relación a su libro Poemas Trilce, Vallejo también nos enseña que el ser humano no debe perder la libertad absoluta, ya que su espíritu y su imaginación son infinitos y que esos no pueden ser medidos. En otras palabras, Vallejo nos muestra que la libertad es esencial para el ser humano y que su imaginación y espíritu son ilimitados y que esos no pueden ser restringidos. Por otro lado, la poesía de Vallejo nos invita a reflexionar sobre la importancia de la libertad personal y la creatividad en la vida de cada uno de los seres humanos. Sabemos que un emprendedor es aquel que sobresale por innovador y ser un buen estratega a la hora de hacer negocios, pero un emprendedor cultural es más sobresaliente porque se encarga de mostrar al mundo su cultura, generando dinero, y asimismo puede llegar a más personas. Por ello no solo se le considera un emprendedor innovador, sino muchas veces artístico. A partir de este concepto podemos decir que tanto Vallejo como Georgette eran emprendedores, ya que Vallejo a través de sus obras hizo conocer su cultura. Y Georgette, a partir de que falleció Vallejo, emprendió mostrando al mundo las obras que Vallejo no pudo publicar. Una de las más conocidas, Trilce. Ella también emprendió y creó sus propias obras, y la más conocida fue Máscara de Cal. El poemario Trilce parece ser la más secreta de todas las obras del siglo XX y a principios del siglo XXI. Su poesía fue analizada por diversos intérpretes. De esta manera, Vallejo demostró su resistencia, respeto, solidaridad y valentía a quienes conoció en su vida. Trilce es el poema más importante de César Vallejo, porque se considera para muchos un libro triste y a la vez dulce, porque redactó poemas experimentales de su vida, de cómo ser un niño, hijo, hombre y humano. Buenas noches. Voy a hablar sobre el reportaje. El reportaje es información que revela hechos en la actualidad, pero con más alcance e investigación. En la vida de Vallejo fue siempre mensaje con su impronta, lo cual hace que ni un reportaje sea igual que el otro, y se enfocaba más en problemas sociales actuales, lo cual el periodista improvisa, acciona para poder proceder el reportaje, noticia, informe y narrativa. Vallejo se concentraba en la fijación, la observación participante y en la entrevista para poder encontrar la expresión de la humanidad. También podemos concluir que el reportaje en la vida de Vallejo comenzó publicando sus poesías en varios periódicos, lo cual fue una experiencia donde él pudo hacer justicia. Muchas gracias. Buenas noches, me llamo Roxana y hoy voy a hablar acerca de la biografía de Georgette, la esposa de César Vallejo. Su nombre es Georgette Mary Travers Villefard. Ella nació el 7 de enero de 1908 en el distrito de París, Francia. Georgette no llegó a conocer a su padre porque su padre en ese tiempo se alistaba, para ser parte del ejército francés en el año de 1906, por lo que más adelante se ve que él muere en la guerra y su abuelo le adopta con este apellido. En 1914 una tuberculosis le afecta, Ya vemos que desde niña ella estaba teniendo muchas dificultades y una de las
virtudes que podemos ver en ella es que era una mujer muy valiente y que era resiliente. En la Primera Guerra Mundial se sabe que su padre había fallecido. Luego, más adelante, se ve que viaja a Londres para proseguir con su formación académica y realizó estudios juntos. Le gustaba mucho la música, ¿ya? Y también había diseñado, ¿no? Había pertenecido a un grupo real donde hacían vestidos, ¿no? de alta costura para las reinas de Europa. En 1926 conoce a Vallejo y luego pues por muchos años no se habían hablado, por 3 años aproximadamente, y después de 3 años ellos logran entablar una amistad y salen frecuentemente, de las cuales el 12 de enero de 1928 Georgette compra una fosa con 2 tumbas, ¿no? Yo les voy a explicar sobre la vida de Georgette en Perú, todo lo que hizo, todo lo que realizó, un poquito en un resumen corto. Sí, empecemos. En el 1951 Georgette llega tras las huellas de Vallejo, ¿no? Llegó al puerto del Callao un domingo 6 de mayo de 1951 y fue recibida por Raúl Porras Barnechea y Sebastián Salazar Bondi, entre otros autores, ¿no? Un año después, el 4 de octubre de 1952, empieza su soñada travesía y viaja a Santiago de Chuco para conocer la tierra tan añorada del poeta, o sea, de César Vallejo. En abril de 1964, Georgette publica en Lima una obra poética que se llama Máscara de Cal, a través de la UNMSM. Está dedicada para Vallejo y su madre. Georgette declaró que los poemas bien modestos, o sea, que tiene más de 30 poemas dedicados para César Vallejo. También se enteró, durante ese transcurso, también se enteró que César Vallejo le dejó escrito una poesía, aunque nunca se lo hizo saber, y varias composiciones también. Esto nos recalca que la gran mujer, ¿no? que era Georgette Maria Philippard Travers, que a pesar de todas las cosas que pasó y también la muerte de César Vallejo, ella cumplió con el sueño que él tenía, y en su memoria realizaba todos estos actos. También ella publicó varias obras en colaboraciones, haciendo memoria a su difunto esposo César Vallejo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, mi gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Noti Vallejiano. Sí, para esta edición tenemos a una invitada muy especial, la señora Georgette Maria Philippard, esposa de César Vallejo. Y hablar de César Vallejo nos lleva a hablar de uno de los más grandes representantes de la literatura de nuestros tiempos. Sí, en exclusiva tenemos, quédense por favor para la siguiente entrevista. Nos vemos. Ya. Muy buenas noches, teleaudiencia. Hoy, como invitada exclusiva, tenemos para ustedes a la señora Georgette Maria Philippard. Bienvenida a la señora Georgette a su programa. ¿Cómo se siente? Gracias por la invitación. Me siento privilegiada poder dar esta entrevista exclusiva y también triste y te extraño a mi marido, quien en vida fue. Muchísimas gracias por la aceptación de estar aquí. Empecemos con las preguntas. ¿Está lista, por favor? ¿Sí? Sí, claro. No se preocupe. Empecemos con la primera pregunta. ¿Cómo recuerda usted a su difunto esposo César Vallejo? Mi marido fue un hombre muy noble, ha sido un hombre muy resiliente, porque él ha pasado por muchas adversidades a lo largo de su vida, desde su niñez, pero ha sabido salir adelante gracias
a la pasión que él tiene, los objetivos que él quería cumplir, los sueños, y uno de ellos es el arte de poder hacer poesía. He sido testigo de esto, le he acompañado y he podido conocer la nobleza de su corazón y un valeroso hombre que ha sido mi marido. Claro, eso siempre va a quedar, como se dice, plasmado, ¿no?, en la mente de las personas que usted siempre apoyó de la mano, estuvo de la mano con su esposo, ¿no?, César Vallejo, que siempre dejó unas grandes obras. Esto también le lleva a otra pregunta. ¿Qué le inspiró a usted a editar las obras de su esposo? Lo que me inspiró es la pasión, como había comentado, que él tiene por sacar adelante, por hacerlo público esto, difundirlo, y eso era su sueño. Pese a que él no pudo alcanzar este sueño, yo, a quien amo mucho, que es mi marido, estoy cumpliendo su sueño. Me ha costado mucho, ha sido con mucho sacrificio, pero estoy aquí para poder hacer que esto pueda seguir difundiéndose y pueda ser algo como un patrimonio cultural. Una pregunta más. Para hablar de Vallejo es hablar de uno de los más grandes, ¿no?, representantes de la literatura de nuestros tiempos, ¿verdad? Para usted, ¿qué mensaje le daría a la juventud? Lo que le daría a la juventud y a todas las futuras generaciones es que lo recuerden a él como un gran hombre y que puedan difundir sus obras, porque gracias a esto podremos ver que él, a través del arte que es la poesía, ha podido plasmar la realidad que vive y que vivió nuestro país, y que no se vuelva a repetir muchas de los errores que han cometido nuestros gobernantes. Todo lo contrario, que la juventud siempre se culturice y a través de ello pueda lograr sacar adelante y luchar por su pueblo. Acerca de eso, ¿para usted es importante la lectura para los jóvenes? Claro que sí, yo como escritora puedo invitar a todos, ¿no?, que puedan leer, porque un país donde pueda haber la cultura de leer es un país que va a surgir adelante, a salir adelante. Claro. Gracias. Sí, muchísimas gracias más bien para usted por la aceptación del programa. Hasta una próxima ocasión será. Nosotros nos despedimos hasta una siguiente edición. Muchísimas gracias. Eso es todo.